Buenos días, tengan todos ustedes en este feliz domingo, donde nos hemos reunido a través de este medio para alabar a nuestro Dios, para celebrar este día, para pasarla juntos, adorando a nuestro Padre, dándole gracias por el amor tan inmenso con que nos ama. Y bien, pues vamos a iniciar este sermón eh, que tiene por finalidad ayudarnos a entender la historia de Jesús a través del leccionario común revisado pues hoy iniciamos una nueva época, una nueva temporada. Este año litúrgico que comenzó allá con el Adviento y el nacimiento de Cristo, continuó con la época de la Epifanía, donde Jesús se manifiesta, donde Jesús se muestra al mundo. Y terminó propiamente la semana pasada con la transfiguración, donde Él se manifestó tal como es, totalmente Dios y totalmente hombre. Y pues el pasado miércoles 17 de febrero comenzó la temporada de la Cuaresma. Y esta temporada nos lleva a la Pascua, nos lleva a celebrar la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo. Y pues estamos preparándonos a partir de este día, estamos en una preparación para esa temporada. Y bien, vamos a iniciar nuestro mensaje de hoy que lleva por título Entre las fieras y los ángeles. Y bien, el tema de la semana es el Dios en quien se puede confiar. Y el sermón trata sobre la tentación de Jesús. Vamos a basarnos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, donde la confianza de Jesús en el Padre se pone a prueba en el desierto. Y bien, Marcos es un escritor muy breve. Él cuenta la historia de una manera breve, de una manera eh, resumida. Y vamos a ver cómo en esta historia Jesús aparece, es bautizado, comienza su ministerio, es tentado por el diablo y llama a todos sus primeros discípulos en la primera mitad del primer capítulo. Bien, pero en medio de esta narración, el autor nos presenta la inquietante imagen de Cristo solo en el desierto, entre los animales salvajes. Jesús está en ese lugar donde no hay refugio, donde el duro ambiente podría devorarlo en un instante. Veamos qué nos dice el versículo 13. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y bueno, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos dan muchos detalles acerca de la tentación. Sin embargo, Marcos nos informa en una pequeña frase. Volvamos a leer para ver qué podemos aprender de esta extraña historia. Aquí Jesús se encuentra con este viejo adversario en territorio enemigo, donde hay grama, soledad, fatiga. Y bueno, el y vamos a verlo en algunos puntos. Vamos a ver el primer punto que es, y él estaba en el desierto. ¿Qué significa todo esto? Hermano, ¿has estado alguna vez en el desierto? ¿O en el corazón de la jungla? ¿O en alta mar? Eh, estos paisajes naturales pueden ser hermosos, sí, pero también pueden matarte en un momento. Un paso en falso y desapareces en el océano. O un corto paseo con una brújula rota en el desierto y nadie vuelve a saber de ti. Y bueno, hay un poder fascinante en lugares como este, donde todo nuestro ingenio humano, nuestra tecnología, nuestro dinero no pueden oponerse a la naturaleza. Porque la naturaleza nos recuerda la edad que tiene y que no nos necesita y ni siquiera nos quiere ahí. Y bueno, estar solo en el desierto puede ser una de las experiencias más aterradoras. Pero antes de empezar a sentir compasión por Jesús, centrémonos en la primera parte de nuestro pasaje de hoy. Jesús estaba preparando para esta experiencia en el desierto. Si no, veamos qué nos dicen los versículos del 9 al 11 en el capítulo 1 de Marcos.
Dice el versículo 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y bien, pues esto es algo maravilloso, ¿verdad? Y es que Jesús llega al Jordán y le pide a Juan que se bautice o que lo bautice él, ¿verdad? Y bueno, vamos a enfocarnos en lo que sucedió cuando Jesús se levantó de ese bautismo. Como ya lo leímos en el verso 10, enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y bueno, definitivamente este no es un bautismo ordinario. Y esta no es una persona común que se bautiza, no. Jesús vio que el Espíritu descendía sobre él. Y complementando el versículo 11, también se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Imagínense qué afirmación, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado. ¿Cuánto nos agrada escuchar a nuestro Padre humano que nos dice: mi hijo, tú eres mi hijo, yo te amo, ¿verdad? Imagínense nuestro Padre Celestial, con todo ese amor que lo distingue, decirnos en la presencia de Cristo: tú eres mi Hijo amado. Y bueno, si Jesús hubiera tenido alguna duda en su mente en cuanto a lo que Él es, habría desaparecido al oír esa voz del cielo dando este mensaje de afirmación: tú eres mi amado, tú eres mi hijo, estoy muy complacido contigo. Hermano, ¿qué harías al escuchar esta afirmación? Fue con esas palabras resonando en sus oídos que Jesús salió de ese río lleno del conocimiento de su identidad. Él sabía exactamente quién era y el Padre se lo había confirmado delante de todas las personas que lo vieron y lo escucharon. Y confiado en el amor de su Padre que nunca lo iba a abandonar. Y aquí viene la siguiente parte, la continuación. En el versículo 12 dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y son interesantes esas palabras: lo impulsó a ir al desierto. En otras traducciones se usan palabras como el Espíritu lo obligó, o el Espíritu lo envió, o lo guió. Bueno, la implicación no es que el Espíritu obligó a Jesús a ir en contra de su voluntad, no, es que el Espíritu estaba guiando a Jesús a una cita divina. Así que ir al desierto y ser tentado por Satanás no fue un accidente, no, era parte del plan, el plan grandioso de salvación, el plan grandioso de adoptar a esta humanidad para sí. Y esto es algo grandioso, amén. Y bien, y vamos al versículo 13. El versículo 13 tiene tres aspectos importantes. Dice así: y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Punto. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Tres cosas interesantes. Y vaya, esto es bastante breve, ¿verdad? Marcos lo resume todo en una sola oración. Ah, pero hay mucho en esta oración. Primero, Jesús estaba en el desierto. Un término bíblico tan común para la audiencia, porque desierto significaba peligro. A veces el desierto era letal, incluso hermoso, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros tendría miedo de adentrarnos en el desierto durante un periodo prolongado de tiempo. Ah, pero no podemos asumir eso de Jesús. No, Jesús fue con plena confianza. Él se fue al desierto lleno de confianza porque acababa de escuchar la voz confirmando su identidad y afirmando el amor de su Padre. Y bien, también sabemos que el Espíritu lo llevó al desierto y el Espíritu nunca nos deja ni nos abandona. Él está siempre con nosotros.
Así es que Jesús estaba bien protegido, bien sabido de quién era y cómo iba. Entonces, todo esto lo ayudó a tener la confianza de eh, llevar a cabo su obra. Y bueno, esto es similar a que también nosotros vayamos al desierto de este mundo para cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que vamos con la confianza de que Jesús es aquel a quien se le ha dado todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y entramos con la seguridad de que siempre estará con nosotros. Hermano, ¿quieres volverlo a leer? Ve a Mateo 28, del 18 al 20, y entonces te confirmará la palabra de Dios que no está solo, que Cristo es el que tiene el poder, Cristo nos manda, Cristo nos impulsa a ir a este desierto, a proclamarlo, y Él está con nosotros todos los días. Y bien, pero entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Ah, eso es lo importante, ¿verdad? En primer término, estaba pasando tiempo con su Abba, con su papi, con su papacito, con ese sentimiento familiar tan hermoso que me pone así emotivo, ¿verdad? Y bueno, además se estaba preparando para su ministerio y derrotando al enemigo. ¿Qué tiempo estuvo en el desierto? 40 días, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el segundo aspecto que vamos a ver hoy, 40 días. Ahora, hermano, ¿los números te son familiares? A ver, presta atención a los detalles numéricos. Veamos, Jesús pasa por las aguas del Jordán y va al desierto. Aquí Jesús está repitiendo la historia de Israel, la nación que pasó por el Mar Rojo y vagó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Y a través de los evangelios Jesús repite la historia de Israel. Ah, pero solo que esta vez termina en una victoria eterna. La historia de Israel comenzó con Abraham, luego con Isaac y Jacob, y la familia se fue extendiendo y se convirtió en Israel en el desierto. Y su identidad como pueblo de Dios se solidificó en ese momento difícil en las tiendas, en medio de la nada. Y bueno, ahora con Jesús, nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de Él como humanidad se demostraron una vez en el desierto. Y nuestra necesidad se satisfizo nuevamente en el desierto. ¿Por qué? Porque Jesús redime el viaje por el desierto. Israel pasó 40 años por no creer en quién era Dios y lo que estaba haciendo por ellos. Y Jesús pasa 40 días sabiendo quién es, sabiendo lo que Dios es para él. Y bueno, Jesús reescribió la historia del pueblo amado de Dios. Ahora, te puedo preguntar, hermano, ¿has visto esto en tu propia vida? Jesús entra en tu historia, no la destruye y la comienza de nuevo, la reescribe. Un ejemplo cercano podemos verlo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de recibir la mejor preparación para escribir, para hablar, para discutir, Saulo se encontró de repente con Jesús. Sabemos del encuentro con Jesús ahí camino a Damasco. Y Dios reescribió su historia. No la deshizo, sino que la reescribió. Luego usó todos los dones de Pablo para escribir, para hablar y discutir, para su gloria, para la gloria de Dios y para el Evangelio. Así que Él está reescribiendo tu historia. ¿Por qué? Porque eres su amado. Así que todos los dones que Dios nos da, lo que sabemos hacer, para lo cual somos buenos, Jesús los toma y reescribe nuestra historia. Él entra en nuestra historia. Él nos lleva a su seno. Y bien, ¿qué pasó en el desierto? Bueno, ya lo vimos en el versículo 13, es tentado por Satanás. Y bueno, en el desierto, me imagino cuando va entrando al desierto, cómo va caminando y de momento escuchó una voz familiar mientras caminaba por el desierto, la voz del enemigo, el enemigo de Dios.
Sí, el enemigo del plan de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Y por supuesto, el enemigo del Hijo de Dios. Pero Marcos no dedica tiempo a detallar las tentaciones, no, solo hace una declaración práctica. Jesús fue tentado por el enemigo. Y bueno, algunos describen este encuentro como una batalla entre Jesús y el enemigo, pero no fue una batalla, hermanos. No, Jesús tuvo el control desde el principio. Él era el Hijo amado de Dios y Satanás era el enemigo autoproclamado de Dios. Nadie lo nombró enemigo, él solito lo hizo. No hubo batalla, hermanos. Simplemente Jesús puso al enemigo en su lugar. Y Marcos está mirando hacia atrás en este evento y simplemente declara lo obvio. Satanás lo intentó, falló. Fin de la historia. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Qué dice el versículo 13? Bueno, es el siguiente aspecto. Y estaba con los animales salvajes. Y Marcos usa solo unas pocas palabras para transmitir una realidad poderosa, que el desierto está lleno de animales salvajes. No, esto podría haber incluido panteras, osos, lobos, hienas, no sé, tal vez leones u otro animal. Y a lo mejor hasta ni nos imaginamos que hay ahí en el desierto. Y normalmente uno estaría aterrorizado de pasar 40 noches donde hay animales salvajes, sin ninguna tienda de campaña que nos proteja, sin ninguna fogata, no, ahí estaba solo Jesús. Pero Marcos muy probablemente tenía una razón diferente para mencionar estos animales salvajes. Estaba mostrando que Jesús había sido protegido. Jesús fue al desierto sabiendo quién era y cuánto lo amaba su Padre. Y como resultado, confió en su Padre para que lo protegiera de todos los elementos del desierto. Ahora, cuando conocemos nuestra verdadera identidad como hijos amados de Dios y sabemos que Dios nos tiene en sus manos, podemos enfrentar nuestras propias experiencias en el desierto de nuestra vida, con plena confianza de que Él siempre tiene el control. Podemos enfrentar la tentación con la fe de Jesús. Y la tercera parte del versículo 13 es nuestro siguiente aspecto. Dice, y los ángeles le servían. Y aquí está lo último de esta breve descripción. Jesús está atendido por el poder celestial a través de esta prueba. Él es cuidado, Él es vigilado, nunca está fuera de los ojos del Padre. No, está ahí donde debe estar. Ahora, tengamos en cuenta que tampoco se le saca de la situación, no, ahí está Él. Los animales salvajes y los ángeles están allí con Él en partes iguales, como la muerte y la resurrección, como la alegría y el dolor, como la vida. ¿Por qué? Porque los animales son vivos, son seres vivos, los ángeles igual. Entonces había esa situación, había vida en el desierto. Y como Jesús, tampoco nosotros estamos solos en nuestro desierto. A veces podemos estar rodeados de animales salvajes, pero también somos ministrados por ángeles, haciéndonos saber que Dios siempre está con nosotros. No se nos olvide. Amén. Y bien, terminó esta parte interesante y continúa otra en los versículos 14 y 15 de Marcos 1, que dice así. Verso 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. 15. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Amén. Marcos termina esta sinopsis de narraciones y va al grano. Una vez que terminó el ministerio de Juan, comenzó el de Jesús. Comenzó a proclamar las buenas nuevas. Comenzó a compartir su amor y su vida con los demás. Tomó la obra de redención, restauración y reconciliación. Y el Espíritu lo llevó al desierto para prepararse para el ministerio. Así que Jesús entró con plena confianza y seguridad y salió con misión y propósito. Y a partir de ahí era la hora de ponerse manos a la obra. Y sabemos toda la historia de Jesús. Esta fue la primera parte de su ministerio, cómo se fue a preparar al desierto en compañía de su Abba.
en la protección de su Abba, en el amor de Dios que fue protegido por los ataques de los animales y además servido por los ángeles. Y bueno, así como el pasado miércoles 17 inició la temporada de la Cuaresma, eh, y nosotros estamos preparándonos para la Pascua, preparándonos para la celebración de la muerte y resurrección de nuestro gran Salvador Jesucristo. Entonces, comenzamos esta temporada preparándonos para ello. Y esta es la misión que tiene la Cuaresma. Así que así como Jesús se preparó en el desierto para su ministerio, nosotros vamos a preparar nuestro corazón para gozarnos, para regocijarnos en la obra salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que preparémonos para ello y pues esperemos llegar a ese momento llenos de gozo, llenos de saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad en el Padre y en Cristo. Y además con el propósito de proclamar las buenas nuevas. Demos gracias. Padre Santísimo, te damos gracias por este amor tan inmenso con que nos amas. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por prepararnos, Señor, para lo que tú nos tienes dispuesto, Señor. Aquí estamos, nos ponemos en tus manos, te damos gracias y nos ponemos en tus manos para que a través de tu Santo Espíritu nos moldees a tu voluntad y que seamos los hijos amados que tú quieres, que tú amas, que seamos las personas con el propósito que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, recíbenos en tus manos, recíbenos en tus brazos, llénanos de tu presencia, fortalécenos, haznos saber todos los días de nuestra existencia quiénes somos en ti y para qué nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santísimo, te alabamos, te adoramos, te damos gracias, te glorificamos y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas, Padre nuestro, en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.